Curso de Anatomía y Fisiología Humana, clase correspondiente a la semana número 15. El tema de hoy, sistema cardiorrespiratorio, segunda parte. Muy bien, chicos, en la primera parte de esta clase ya hemos visto todo lo referente al sistema cardiovascular. Habíamos comenzado ya la parte del sistema respiratorio. Habíamos descrito correctamente las vías respiratorias superiores. Y vamos a proseguir con las vías respiratorias inferiores, es decir, las que tienen mayor relevancia. Y para ello comenzamos con la tráquea y con el llamado árbol bronquial. A ver, las vías respiratorias superiores, recuerden lo siguiente, que son unas vías principalmente de transporte y en la parte superior que tiene una función de filtración, sobre todo a nivel de la nariz, cosa que no se da en la boca. Recordemos también cuando el aire ingresa por la nariz tiene una característica muy importante para que pueda llegar a los pulmones. Es más caliente y es más humidificada. Al ser más húmeda y al ser más caliente el aire que ingresa por la nariz, permite que pueda llegar de una manera muchísimo más sencilla hasta las zonas más profundas. Ya cuando llegamos a las llamadas vías respiratorias inferiores, en estas en esta zona anatómica, también se sigue conduciendo, ¿ok? Pero al llegar a cierto punto del llamado árbol bronquial, justamente lo que va a pasar es que el aire también va a perfundir, es decir, va a traspasar las paredes de los bronquios y bronquiolos y va a poder llegar a la zona propiamente de los pulmones, realizándose de esa manera el llamado intercambio gaseoso. Entonces vamos a anotar datos generales sobre la tráquea, los bronquios y cómo estos se van dividiendo. Déjenme decirles, ustedes ven acá, si ustedes cortan, vamos a hacer esto. Vamos a cortar imaginariamente la imagen y ustedes me dicen, ¿qué es lo que ven? Giren la imagen, vean de costado y como que se ve esto. Justamente como un árbol, ese es lo que le da el nombre, ¿no? La forma que va adaptando, que va sacando un montón de ramas. Y justamente estas ramas es importante saberlas, es importante tenerlas en cuenta. ¿Cuántas divisiones, cuántas formas de ramas va a tener el pulmón? 23. 23 divisiones va a tener. A estas divisiones se les llama anatómicamente generaciones bronquiales. Entonces recordemos, cada vez que hablemos sobre el término generaciones bronquiales, estamos hablando de una ramificación bronquial. Muy bien, entonces ahora sí, anotemos justamente aquellos detalles de mayor relevancia. Hoy tenemos que terminar este tema, ¿eh? De todas maneras, así que vamos a avanzarlo rápido para que no nos gane el tiempo. Vamos a colocar vías respiratorias inferiores. Pero con mayúscula.
Muy bien, ya está. A ver, entonces, son las estructuras de mayor importancia porque permiten el transporte final del aire y el intercambio de los gases. Vamos a ver de forma directa cuáles son las estructuras. Primero tenemos la tráquea, que es una estructura tubular compuesta por capas musculares y con anillos cartilaginosos protectores. Goma, permite el transporte del aire. En su zona inferior se encuentra la carina bronquial, en la cual se divide en los dos bronquios primarios. Es decir, el bronquio tanto derecho como el bronquio izquierdo, ¿no? Eso lo entendemos. Muy bien, no hay mucho más que decir. Vamos a colocar más bien ahora sobre el árbol bronquial en dos partes ahora. Árbol bronquial. A ver, vamos a colocar en este árbol bronquial. em, Comienza con los bronquios primarios, derecho e izquierdo.
los cuales realizarán múltiples divisiones llamadas generaciones bronquiales. Ya, ¿qué más hay que nombrar? Existe una relación entre pulmones y bronquios de la siguiente forma. Una correlación sería la palabra. Correlación entre bronquios y pulmones de la siguiente forma. Aunque la correlación mejor lo ponemos al final. ¿Saben qué voy a poner? Voy a poner el detalle sobre el que estaba hablando hace un momento. Estas generaciones cumplen dos papeles. De la generación 1 a la 16 solo cumplen un papel transportador. De la generación 17 a 23 solo cumplen, mejor dicho, cumplen un papel transportador y perfusor. Permiten la perfusión, o sea, que los gases puedan penetrar algunas capas de tejido epitelial específico, ¿no? Muy bien, chicas y chicos, tomen la captura de pantalla correspondiente, por favor. Muy bien, continuemos. Ahora, hay que hablar un poquito más sobre el papel de la generación 17 a 23. ¿Ok?
Vamos a ir para ello a la imagen correspondiente. Como les mencionaba ya hace un momento, existe 23 formas de divisiones, mejor dicho, 23 ocasiones en las cuales estos bronquios se dividen. Existe un bronquio primario y un bronquio primario es para cada pulmón, ¿ok? Pero los pulmones tienen una división. Los pulmones se dividen en lóbulos. En el caso del pulmón derecho, se divide en 3 lóbulos. En el caso del pulmón izquierdo, se divide en 2 lóbulos. ¿Por qué? Sería la pregunta. Porque el pulmón izquierdo es ligeramente más pequeño, debido a que comparte espacio con el corazón, ya que el corazón es una estructura central, pero no es totalmente central, es un poco dirigida hacia la zona izquierda. Entonces, como está inclinada hacia la zona izquierda, agarra parte de lo que debería ser el espacio para el pulmón. Por lo tanto, el pulmón izquierdo es ligeramente más pequeño. Es por eso que este presenta 2 lóbulos, mientras que el otro presenta 3 lóbulos. A cada lóbulo le corresponde una división de los bronquios primarios. Estas divisiones se llaman bronquios secundarios. Los lóbulos, a su vez, se dividen en lobulillos. ¿Cuántos lobulillos se generan? Se generan 10 lobulillos. 5 en el superior, 2 en el medio y 3 en el inferior. 10 lobulillos. Y estos lóbulos, perdón, estos bronquios secundarios, que son 3 en este lado, se dividen de nuevo y al final forman 10 bronquios secundarios, perdón, 10 bronquios terciarios, uno correspondiente a cada lobulillo. En el lado derecho de estos dos lóbulos se generan 6 en la parte superior y 4 en la parte inferior, generándose también 10 lobulillos. Y a cada lobulillo le corresponde un bronquio terciario. Entonces, así se sigue dividiendo y sigue habiendo correspondencia directa entre uno y otro. ¿Cuál es el detalle? Que las divisiones a nivel pulmonar tienen un tope mucho más pequeño. Por eso es que también hay una correspondencia hasta cierto punto, nada más. Con respecto a ya las estructuras propiamente que estamos viendo, como les digo, de las 23 divisiones, las 16 divisiones que se dan primero, es decir, las divisiones más grandes, solamente permiten transporte, nada más. Pero de las 17 a las 23, las divisiones son mucho más pequeñitas. Ustedes pueden ver en el dibujo, más o menos en las partes finales, cómo estas divisiones ya son menos notorias, ¿no? Por acá, por ejemplo. En esas divisiones últimas, lo importante es que la capa protectora ya es tan delgada que va a permitir que los gases puedan pasar por estos bronquiolos tan chiquitos. Entonces, a partir de la división o generación 17 hasta la última, que es la 23, ahí se va a dar el llamado intercambio gaseoso. Entonces, permiten la perfusión. Perfusión significa permitir el paso de ciertas sustancias químicas, en este caso de los gases. Por eso es que también ya en las divisiones últimas, estos bronquiolos tienen un nombre específico, se les llama bronquiolos respiratorios, mientras que de las últimas divisiones previas, de la división 10 hasta la 16, se le llama bronquiolos terminales. Curioso, ¿no? De la 10 a la 16 se le llama bronquiolos terminales, los que terminan la función transportadora, pero los últimos, propiamente dicho, que son los más pequeñitos, de las 17 a las 23, se le llama bronquiolos respiratorios. Dato interesante a tener en cuenta. Mientras que las siguientes divisiones hasta la generación 10 se les llama bronquios segmentarios.
Muy bien, vamos a volver a anotar estos datos respectivos y de ahí vamos a pasar a la parte de pulmonar, ¿ok? A ver, un momento. Ah, muy bien. A ver, coloquemos entonces. Con cada división, o mejor dicho, con cada generación, el grosor, o propiamente sería la luz, ¿no? La luz y las capas bronquiales se vuelven más delgadas. Bronquiolos se vuelven más delgadas. Es por ello que que las últimas generaciones permiten la perfusión. Coma. Se nombran a los bronquios o bronquiolos de la siguiente forma. Ahora vamos a poner los datos, ¿ya? Primera generación, segunda generación, tercera generación, de la cuarta a la décima generación, de la onceava a la dieciséisava generación y de la diecisietava a la veintitresava generación. Muy bien. Entonces, la primera son los bronquios primarios. ¿Cuántos son los bronquios primarios? Son dos, uno para cada lado, ¿no? Luego tenemos a los bronquios secundarios, en los cuales encontramos tres en el lado derecho y dos en el lado izquierdo. Luego tenemos a los bronquios terciarios, los cuales coinciden en cantidad, son 10 y 10, o sea, 10 en cada lado.
De ahí tenemos a los bronquiolos. Bronquiolos segmentarios. De ahí tenemos a los bronquiolos terminales. Y finalmente tenemos a los bronquiolos respiratorios. Estos son, los últimos son los de mayor relevancia, ¿ok? A ver, espera un momentito. Ya, ahora sí. Continuemos. Ya lo que vamos a continuar es propiamente poner acá la relación entre uno y otro, ¿ok? Existe una correspondencia entre los bronquios, o mejor vamos a poner de esa manera, entre las primeras generaciones bronquiales con las divisiones pulmonares de la siguiente manera. ¿Cómo es esta correspondencia? El número de pulmones corresponde, o mejor dicho, el número de bronquios primarios corresponde al número de pulmones. ¿Qué más? Los bronquios secundarios corresponden a los lóbulos pulmonares y los bronquios terciarios corresponden a los lobulillos pulmonares. Ya está. Copien, chicos, por favor. Muy bien, chicos, ya debe estar copiado.
Ya debe estar copiada la información. Acá un poco que no está... Ahora sí, ¿no? Sí, no estaba bien cuadrado, pero bueno. Y entonces ya sabemos todos los datos sobre los bronquios y la correspondencia a nivel pulmonar. Entonces, ahora sí hablemos propiamente dicho de los pulmones. Muy bien. Mejor dicho. Sí, pues, son los órganos de mayor importancia. Ah, esa ventanita. A ver, déjenme ver, ¿ya? ¿Desapareció? Ya, ok. Como ya les dije anteriormente, es un pequeño error que tiene la aplicación, pero ya aprendí a manejarlo ya. A ver, entonces son los órganos de mayor importancia, coma. Porque permiten la función de hematosis. De ahí vamos a ver qué referencia hace esta función, ¿ya? ¿Qué importancia tiene? Gracias al aire que llega a las estructuras más delgadas en el interior del pulmón. Muy bien. A ver, datos generales, ¿ok? Este órgano está conformado por dos tipos de células. Tenemos a los neumocitos tipo 1, los cuales cumplen una función respiratoria, es decir, la que permiten el intercambio de gases. Y luego tenemos a los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 cumplen una función inmunológica. O sea, curiosamente los neumocitos de tipo 2 tienen una función de defensa corporal. Son unos órganos muy, muy relevantes. Inclusive se dice que son los órganos en donde se concentra en mayor cantidad em, la función de defensa corporal. A ver, entonces, ¿qué más? Cumple una función respiratoria, intercambios. Bueno, ya están los datos. Hay que poner el siguiente dato interesante. Están protegidas
por dos capas llamadas, vamos a poner así, la pleura parietal y la pleura visceral, ¿no? Siendo uno la capa interna y la capa externa respectivamente. Lo que nos falta poner es acá qué funciones, aparte de una protección general, tienen las pleuras, ¿no? Las pleuras lo que hacen es generar en el interior un tipo de líquido. Y a este tipo de líquido se le llama el líquido surfactante. Este líquido surfactante lo que permite es generar una protección, pero frente a la posible... ¿cuál es el término correcto? Al posible colapso pulmonar. A ver, antes déjame colocar acá lo siguiente. Pleura visceral, que es la capa externa. Y acá en pleura visceral, que esta es la capa interna. ¿Qué más? Entre estas capas se encuentra vamos a colocarlo entre comillas, el líquido surfactante, el cual evita el colapso pulmonar. Bueno, aunque más que colapso pulmonar, el término propiamente dicho es colapso alveolar. ¿Qué son los alveolos? Los alveolos son como una estructura de pequeños globitos que se encuentran en la parte final justamente de estas pleuras. Perdón, en la parte final de los pulmones. Y en estos alveolos son propiamente los que van a permitir el intercambio que tanto estamos mencionando. ¿Qué es lo que pasa? Que estos globitos pueden reventar. Y ese evento de reventar se le llama colapso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para evitar este colapso, tienen como una pequeña protección líquida, que es justamente el que estamos mencionando, este líquido surfactante, con lo cual se evitan lesiones en este tipo de estructura. Y el último dato, vamos a colocar, ¿ok? Este líquido es el que permite, vamos a colocarlo de la siguiente manera. Este líquido se forma alrededor del sexto mes de embarazo y permite la supervivencia. Vivencia del feto. ¿A qué me refiero con esta supervivencia del feto? Se supone que el feto está viviendo ya dentro del vientre materno. Me refiero a que si el feto naciera, es decir, si naciera el bebé, a partir de los 6 meses, ya tendría posibilidades de vida debido a que ya tiene este líquido surfactante. Porque si tiene este líquido surfactante, cuando el feto sale del útero materno, la presión de aire que hay afuera es mucho en comparación a la presión que había dentro del útero de la mujer.
Entonces esto provocaría un colapso de los pulmones. Para evitar este colapso es necesario el líquido surfactante y se genera cuando el feto tiene 6 meses, 6 meses dentro del vientre materno. Antes de este tiempo es imposible que un feto que nazca pueda sobrevivir de manera normal. La única manera que hay algunos casos de algunos fetos que por alguna otra razón tienen que nacer los 5 meses y medio, 5 meses, una semana, que sea con respirador artificial. Pero aún así son tan pequeñitos, son tan frágiles que la mayoría llega a morir, lamentablemente. Y además recordemos que parte del sistema inmunológico está en los pulmones, entonces si los pulmones no se han terminado de desarrollar para ese tiempo, con mucha más razón habrá mayor probabilidad que no sobrevivan. En cambio, cuando pasan los 6 meses, ya hay una gran posibilidad que los bebés puedan vivir. Tan solo tienen que tener un tiempo de cuidado para que estos ganen el peso adecuado. Muy bien, chicas y chicos, copien esta información, por favor. Muy bien, continuemos. Muy bien, entonces ya entendimos cómo funcionan todas las estructuras de las llamadas vías respiratorias, tanto de la tráquea, que es función de menor relevancia, los bronquios y los pulmones. Estas dos estructuras sí tienen muchísima más información y lógicamente mayor relevancia. Ahora vamos con las funciones en conjunto de este sistema respiratorio. Y cuando hablamos de funciones en conjunto nos hablamos de dos cosas, de la llamada mecánica ventilatoria, ojo, mecánica ventilatoria, no ventilación mecánica, que es diferente, aunque parece muy parecido, y la llamada hematosis. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos sobre la mecánica ventilatoria, estamos hablando sobre los movimientos que generan externamente los pulmones y por lo tanto se va a permitir el ingreso o la salida del aire. ¿Ok? Tenemos que partir por una premisa. Esto se basa en un concepto físico muy sencillo a tener en cuenta. ¿Ok? A ver, se basa en los fluidos. Y primero voy a nombrar algo muy sencillo para entenderlo. A ver, chicos, ¿quién vive en un cuarto o quinto piso? ¿Quién de los presentes vive en un cuarto o quinto piso? Y hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si tú viviendo en un cuarto o quinto piso no tuvieras una bomba de agua? No tuvieras una bomba de agua. Pregunta sencilla. ¿Llegaría el aire hasta tu piso? No llega. Claro. Y la pregunta es, ¿qué función tiene esta bomba? ¿Qué es lo que genera la bomba? Muy bien, esa es la palabra correcta. Dar presión. Genera la presión necesaria para que el agua llegue hasta las estructuras superiores.
¿Qué es lo que pasa? Que el agua es un fluido y los fluidos se mueven por diferencia de presión. Van de una zona donde hay mayor presión hacia una zona donde hay menor presión. Pero el agua, que es el líquido, no es el único tipo de fluido. El otro tipo de fluidos son los gases. Y eso es justamente lo que vamos a tener en cuenta acá. El aire, que es un gas, lógicamente, también se mueve por diferencia de presiones. Entonces viene la siguiente interrogante. ¿Cómo nuestro sistema respiratorio va a lograr que ingrese el aire desde afuera hasta adentro y luego cómo podremos expulsar el aire también? La respuesta es obvia, generando las adecuadas diferencias de presiones, ¿ok? En algún momento la presión dentro tiene que ser más grande y en algún momento la presión dentro tiene que ser más baja. Entonces vamos con este análisis. Vamos con lo siguiente. Vamos a colocar acá el título. Apareció ese cuadro nuevo, ¿no? Pero vamos a ver si no, mejor de una vez voy a quitarlo. Quitarlo de una vez. Un segundo. Ya está. Mecánica ventilatoria. Es el conjunto de funciones que permiten el ingreso y salida del aire. Y este ingreso y salida del aire tienen nombres muy conocidos, ¿no? Es la inspiración y la expiración. Inspiración. A ver. Es el proceso por el cual el aire ingresa a los pulmones. Y expiración es el proceso por el cual el aire sale de los pulmones. Muy bien, entonces comencemos con estos conceptos muy, muy básicos. Ahora, vayamos a la lógica que acabo de nombrar. Si, la, si, si los fluidos, como en este caso el gas, se mueven por diferencias de presiones, van a ir de un punto de mayor presión a un punto de menor presión. Entonces, si queremos que el aire ingrese a nuestros pulmones, ¿cómo debe ser la presión intrapulmonar? ¿Mayor o menor que la presión externa, la llamada presión atmosférica? A ver, chicos, es pura lógica. A ver, claro, ¿por qué no? A ver, chicos. Miren, ¿cómo debe ser la presión dentro de los pulmones si queremos que el aire ingrese?
debe ser mayor o menor que la presión externa, la presión atmosférica. Debe ser, bien Susana, debe ser menor. Porque si la presión dentro de los pulmones es menor, el aire va a tender a ingresar. Entonces, primer detalle a tomar en cuenta, para que se dé la inspiración, la presión intrapulmonar debe ser menor. ¿Menor a qué? A la presión externa, es decir, la llamada presión atmosférica. En el otro caso, para que el aire más bien salga, por pura lógica, la presión intrapulmonar debe ser mayor. Es decir, la presión dentro de los pulmones debe ser mayor a la presión que hay allá afuera de los pulmones, para que el aire salga. Y para que ingrese debe ser menor. Muy bien, ahora vamos con lo siguiente. Una pregunta interesante. ¿Cómo generamos que esta presión dentro de los pulmones sea mayor o menor? A ver, el ejemplo más sencillo lo vemos cuando tenemos una botella de agua. Cuando la botella de agua está en un tamaño normal, ustedes saben que contiene el agua interiormente. Pero ¿qué pasaría si tú esta botella la destapas y la aprietas? Es decir, la vuelves más pequeña. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué es lo que pasó físicamente? Tú al apretar el agua has vuelto la estructura más pequeña. Al volver la estructura más pequeña, ha generado una presión dentro. Entonces, la presión que es mayor en el interior provocó que el agua tienda a salir. Entonces, vamos con lo siguiente. A menor tamaño, mayor presión. Y se da lo inverso también. A mayor tamaño, menos presión. Entonces, si queremos que la presión intrapulmonar aquí sea menor, ¿qué es lo que debe pasar dentro de los pulmones? Debe ser más grandes o más pequeños momentáneamente. ¿Cómo deben de ser? Muy bien, Susana. Muy bien, Susana. Efectivamente, si son más grandes los pulmones, van a, van a generar que la presión dentro sea menor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Los pulmones directamente no se vuelven más grandes o más pequeños. Lo que sí se vuelve más grande o más pequeño es la caja torácica. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Si queremos que la presión intrapulmonar sea menor, la caja torácica debe expandirse. ¿Ok? Y si queremos que la presión intrapulmonar sea mayor, ¿qué debe pasar con la caja torácica? A ver, póngame en el chat. ¿Qué debe pasar con la caja torácica si queremos que haya menor presión? Perdón, que haya mayor presión. Debe reducirse, debe contraerse. Muy bien. Debe contraerse. Ahora, la siguiente pregunta ya es un poco más fácil. ¿Cómo logramos que la caja torácica se haga más grande o que la caja torácica se haga más pequeña? Primero la inspiración. ¿Cómo logramos que la caja torácica se haga más grande, se expanda? ¿Cómo logramos? ¿Qué estructura va a permitir la expansión de la caja torácica? Muy bien, Susana. Los músculos. Los músculos son los que van a permitir.
Los músculos respiratorios son los que permiten ello, principalmente el diafragma, aunque no siempre es el único. Vamos a colocar entonces lo siguiente. La contracción muscular, o mejor dicho, vamos a colocarlo de esta manera. La contracción de los músculos respiratorios permite la expansión de la caja torácica. Y por lógica, la relajación de los músculos respiratorios permite la contracción o reducción de la caja torácica. Entonces, se van dando cuenta que al final todo se va deduciendo, ¿no? Deducimos de una u otra cosa, vamos sacándole la razón y se entiende perfectamente por qué se dan estos movimientos respiratorios. Muy bien, chicas y chicos, tomen la captura correspondiente, por favor. Muy bien, chicos, continuemos. Ahora nos faltan algunos detalles. ¿Qué detalle nos falta sobre esto de la mecánica ventilatoria? Justamente reconocer cuáles son los músculos secundarios, cuáles son los llamados músculos primarios. O mejor dicho, cuáles son los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios son todos los que ustedes ven acá, pero hay que diferenciar. ¿Ok? El músculo respiratorio primario es solamente uno, el diafragma. Porque en muchas ocasiones basta solamente con la actuación de músculo diafragma para obtener la cantidad de aire necesario para respirar. Pero cuando haces un esfuerzo mayor, cuando necesitas una mayor cantidad de aire, no basta con el diafragma y por eso necesitas de los llamados músculos secundarios. ¿Cuáles son algunos de estos músculos secundarios? Tenemos a los escalenos, tenemos al esternocleido mastoideo, tenemos a los intercostales, tanto internos como externos. Vamos a colocarlos de esta manera, entonces. Intercostales externos y arriba intercostales internos. También hay que colocar sobre el oblicuo externo. No, en general los músculos oblicuos, ¿ok? Los músculos oblicuos, tanto interno como externo. Y también tenemos al
recto anterior del abdomen. Entonces, tenemos unos músculos. Tenemos el músculo primario y tenemos a una lista de músculos secundarios. Ese es el detalle que faltaba. Copien, por favor. Avísenme cuando terminen, por favor. Muy bien. Y lo último que nos falta para terminar sobre este tema es hablar brevemente sobre la hematosis. Pero para ello les nombro primero los alvéolos. ¿Qué son los alvéolos? Son pequeñas estructuras a nivel de los bronquiolos respiratorios en los cuales se va a producir, valga la redundancia, este proceso que estamos nombrando, la hematosis. Entonces vamos a colocar un pequeño apunte acá al costadito nomás, ¿ya? Que no es tanta información que hay que ponerla. Entonces, alvéolos. Son pequeñas estructuras de los bronquiolos respiratorios. Estos están rodeados de capilares sanguíneos y permiten el proceso de hematosis. Ya está. Ahí está la información correspondiente. Copien, por favor, chicos. Y por último, lo que tanto estamos mencionando ya en repetidas ocasiones, el proceso de hematosis. Es decir, el proceso de intercambio gaseoso. Vamos por lo último ahora. Este proceso de intercambio gaseoso es tan sencillo, lo único que tenemos que recordar es lo siguiente. Nuestro cuerpo tiene que eliminar toxinas, ¿ok? Y una de las toxinas que se elimina a través de la vía respiratoria es el dióxido de carbono. Y tiene que absorber nutrientes. Uno de estos nutrientes que se absorbe, ¿cuál es? Es el oxígeno. Entonces vamos a colocar estos datos acá arriba, con ello estaríamos terminando. Hematosis es el proceso
de intercambio gaseoso, en el cual ingresa oxígeno y se elimina el dióxido de carbono, coma. Esto se logra gracias a la hemoglobina. Sí, la hemoglobina es un elemento muy, muy importante. Es por eso que cuando una persona presenta bajos niveles de hemoglobina, es decir, presenta algún tipo de, ¿cómo se llama? Anemia, se siente débil, porque al no captar oxígeno, no va a generar el proceso este, de respiración celular y por lo tanto no va a generar energía. Copien, por favor, chicos. Entonces, este dato. Muy bien, y con ello estaríamos terminando la clase por el día de hoy. Pero quiero saber si es que hay alguna duda o pregunta sobre el tema. ¿Hay alguna duda, pregunta o curiosidad sobre el tema, chicos? Normalmente cuando tengo esta clase por separado, explico más cosas, pero bueno, tenemos clase reducida, tenemos como una clase dividida, recuerden. Muy bien, chicos, no hay preguntas. Entonces con ello terminamos la clase por hoy.